Buenas para todos. Básicamente, en esta humanidad, por lo menos hasta ahora lo que hemos vivido, es que lo que nos han sembrado en la mente y en el entorno es miedo y control. O sea, uno controla porque tiene miedo. Si uno confía, no necesita controlar. Observar esta relación biunívoca. O sea, solamente uno controla, a ver si esto les resuena, cuando uno tiene miedo. Si uno no tiene miedo, no necesita controlar porque sabe que todo está ordenado. ¿Resuena esto? Por lo tanto, cada vez que necesitamos controlar a algo o a alguien es porque en la base hay miedo. El miedo es el sedimento, es el condimento, es la tierra envenenada, donde va a venir fruto envenenado. Y recordemos que en la educación, en las familias, en los estados, en los gobiernos, en los reinados, en donde fuere, en la televisión, donde han sembrado y siguen sembrando para los que se dejan sembrar, miedo y control. Y otra estrategia que tienen es lo que se llama técnicamente en psicología la predicción autocomprobable, digamos, no se llama así, tiene otro nombre, predicción, tiene otro nombre, ya me va a salir. O sea, se predice algo en general catastrófico y que da miedo y luego sucede. Pero sucede porque la gente cree que eso va a suceder. O sea, la energía para que eso suceda, el agüita de la planta, se lo dan las personas que creen en eso. No sucede porque alguien lo dijo, ni porque alguien leyó el futuro, sino porque alguien que conoce cómo funciona la inteligencia y la mente de los seres humanos, dice algo que va en contra de los seres humanos, pero como los seres humanos estamos previamente domesticados por la misma educación, el mismo Estado, la misma iglesia, la misma ciencia y la misma economía, los que manejan el poder saben cómo hacernos reaccionar y generan predicciones para que nosotros las creamos. Y luego se crea porque le damos nuestra energía, nuestro poder y nuestra atención. La televisión es un aparato de control a distancia para manejar a las personas. Así fue patentado. La televisión y todos los derivados de la televisión, el cine, la radio, las antenas, el wifi mismo, el celular. Entonces, depende de cómo nosotros lo usemos, como todas las cosas, y qué poder le demos si eso se va a producir o no. Entonces, si a alguien le dice que tiene SIDA en un análisis de laboratorio, la persona adelgazó en cuestión en 2 semanas 20 kilos. Hasta que la llamaron del laboratorio y le dijeron, discúlpenos señor, no era su análisis. Pero él se lo creyó y lo fabricó. Así funciona con muchos diagnósticos errados que luego la persona adquiere eso, pero porque se lo creyó. Eso en medicina se llama efecto placebo cuando produce un bien y nocebo cuando produce un mal. O sea, se opera a 20 testigos de la rodilla. A algunos se los opera y a otros no se los opera, pero se le hace el corte. Pues los dos se sanan igual porque los dos creyeron que estaban operados. Porque el efecto
creador de la mente, del corazón y del campo electromagnético que somos, produce que podamos crear en lo que creemos. De ahí la importancia de ir al principio del audio y ver cuál es la energía básica que me inspira, si es el miedo o es el amor, básicamente. Después hay miles de derivados de cada uno, pero, por ejemplo, ¿yo voy a hablar o no voy a hablar? ¿Desde dónde hablo? ¿Hablo para tapar algo? Por ejemplo, el nene que rompió el vaso y para que no se den cuenta que rompió el vaso viene y habla, parece que va a llover mañana. ¿Y por qué no? Porque en realidad rompió el vaso. Y para no hablar de eso, habla de cualquier cosa. O sea, habla desde el miedo para tapar. La otra es, tengo miedo de hablar con mi papá, pero justamente porque reconozco que tengo miedo y sé que eso es algo que tengo que superar, aunque sea temblando y con miedo, voy a hablar con mi papá. Entonces, ese miedo es un miedo sanador. El otro miedo es un miedo tapador, que va a generar más miedo. Entonces, creo que es una buena observación, un buen uso de la atención, que es una de las mayores cualidades que tiene el cuerpo, la mente y toda la estructura humana, es a qué le presto yo mi atención. Atención, atención y atención. Entonces, aquello en lo que yo vierta mi atención, eso es lo que voy a cultivar en mi vida. Si mi atención está centrada en el miedo, en el bloqueo, en la defensa y en el control, pues eso es lo que voy a cultivar en mi vida. Entonces, de repente, hoy podemos estar atentos, al menos, a qué es lo que guía mi accionar o mi no accionar. Pero siempre estamos accionando. El que no habla porque elige callarse, elige la acción de callarse. Siempre es una acción. Entonces, si lo hago desde la cobardía y el miedo, o lo hago reconociendo el miedo y superándolo, y plantándome ante el miedo mi conciencia, mi espíritu, mi alma, que es el arma más poderosa que tengo para enfrentarme y poder aniquilar de una vez por todas a ese monstruo que nos dijeron que tenía derechos sobre nosotros, que es el miedo. Gracias a todos.